Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia de quienique.com. Hoy me cuento acá con Catalina Góngora. Ella es líder de políticas en The Nature Conservancy, una de las organizaciones ambientales más grandes del mundo. Hola Catalina, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Gabriela, mucho gusto. A ti, a tu audiencia. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es que para el segundo semestre del año en Colombia tenemos pronosticado un fenómeno del niño que según el Ministerio de Ambiente va a ser bastante fuerte y puede traernos riesgos en términos de escasez del agua y de sequías. Entonces, Catalina, pues yo quiero empezar preguntándote, ¿qué tan preparada está Colombia para afrontar este fenómeno del niño? Bueno, pues digamos que para responder esa pregunta, lo que primero quiero mencionar es que Colombia tiene un marco de políticas y instrumentos disponibles, ¿cierto? De análisis que le permite tener como unos diagnósticos iniciales. Por ejemplo, anualmente se hace un estudio nacional del agua que desde el 2022 viene identificando que más o menos 391 municipios están en riesgo severo de sequía. Entonces una información periódica que tiene el país que le permite identificar estados de vulnerabilidad. Es una información que puede ser mejorada, que debe ser profundizada para facilitar una mejor toma de decisiones, pero hay una información adecuada. Y lo mismo pasa con los instrumentos de toma de decisiones. Hay unas herramientas que le permite a Colombia planear sus cuencas y tener una gestión de las cuencas, y también hay un sistema de gestión del riesgo. Lo que pasa es que frente a ese marco que tenemos, lo que nosotros hemos venido identificando es que las acciones de Colombia tienden a ser un poco reactivas. O sea, normalmente cuando suceden estos eventos, hacemos la gestión del riesgo cuando una vez el riesgo está materializado. Entonces, digamos, nos sucedió hace poco como país en Córdoba con las inundaciones. Se activan las alertas, hay una ayuda humanitaria, hay, digamos, una movilización, pero no hay una acción anticipada y preventiva. Hay algunas lecciones aprendidas, como por ejemplo Bogotá, que con ocasión, digamos, como de la sequía del 2023 empieza un alistamiento y pues está en proceso de estar preparado para este super niño que viene, pero pues tenemos que acelerar los esfuerzos para anticiparnos y prevenir más estas situaciones, además cuando ya tenemos unos anuncios de que efectivamente pues el fenómeno del niño, que es periódico, esta vez va a venir intensificado y que viene además con la información científica que tenemos nosotros es que viene con un rezago. O sea, digamos, el momento de llenarnos, digamos, como de agua, no logramos equilibrarnos como nos debíamos equilibrar. Entonces, claro, nos llega en un estado como de sequía y de no equilibrio, digamos, como, y nos llega pues un fenómeno incrementado. Tú dices que ya hay datos que les permiten identificar más o menos o caracterizar este fenómeno del niño que viene. De acuerdo a esos datos y a ese rezago que también mencionabas, ¿cuáles son las políticas públicas que debería implementar el próximo gobierno teniendo en cuenta esa información? Bueno, entonces hemos construido como unos mensajes claves, y el primero es: el agua debe estar en el centro de la gestión digamos, de esa planificación de desarrollo a largo plazo del país, a corto y a largo plazo, digamos, con una visión de corto para solucionar situaciones como esta vulnerabilidad que vamos a enfrentar en los próximos meses y durante el próximo semestre, pero con una mirada de largo plazo, porque el agua es un eje estructurante del desarrollo del país. Digamos que más el 48% de la economía del país depende de manera directa de la naturaleza, y pues digamos que sectores como la energía y el sector agropecuario son los consumidores del más o menos 70 al 80% del agua que tenemos. Entonces, pues son ejes, digamos, principales de desarrollo. El segundo es que pues es efectivo, es necesario fortalecer la información que tenemos. Colombia tiene una diversidad gigante. No más en la Orinoquía, TNC ha encontrado que existen más o menos 400 tipos de ríos en una región del país no más.
Entonces tenemos, digamos, una riqueza hídrica que debemos profundizar el conocimiento de los ecosistemas que tenemos y las vulnerabilidades que tienen. Entonces hay que acelerar esfuerzos para profundizar esa información. ¿Y por qué? Porque esta información permite una mejor toma de decisiones. El agua está fragmentada a lo largo de mucha regulación. El sector agricultura tiene una regulación del agua. Entonces, por ejemplo, hay una adecuación de tierras que impacta los humedales. El sector pues, ambiente regula los ecosistemas. El sector vivienda regula el abastecimiento y el saneamiento básico. El sector salud regula temas de calidad del agua para el consumo humano. Entonces, está atomizada el agua, digamos, como disperso en nuestra normativa y se necesita integrar esa fragmentación porque las cuencas no funcionan con esa división política, digamos, institucional que tenemos, sino funcionan en un territorio donde hay unas comunidades, donde hay unos actores que pues utilizan, digamos, el agua. Entonces tenemos el segundo paso es integrar y articular esos actores para una mejor toma de decisiones y una toma de decisiones con mirada integral. También creemos que es importante integrar a nivel de mecanismos financieros. Hay un rezago en la inversión de naturaleza para las cuencas, digamos, para el sistema hídrico, para mantener los sistemas hídricos. Mis mensajes serían fortalecer la información para conocer mejor el estado de los ecosistemas y por tanto, digamos, la toma de decisiones, integrar a todos los actores que convergen en las políticas que se necesitan para una toma de decisiones de una gestión integral de las cuencas. El tercero es, hay una brecha de financiamiento en la inversión de ecosistemas, ¿cierto? De ecosistemas que nos dan abastecimiento en las ciudades, que nos dan una regulación de sedimentos, porque el agua no solamente es como el abastecimiento del agua, sino también tiene un montón de servicios ecosistémicos que permiten, digamos, que las interacciones de la naturaleza faciliten el desarrollo. Y para eso, digamos, es importante invertir pues, en estos ecosistemas, generar acciones de protección para que ellos puedan prestar estos servicios ecosistémicos. Y hay una brecha de financiamiento, pero realmente no solamente hay una brecha, sino que no estamos integrando todas esas fuentes de financiamiento. Entonces, por ejemplo, tú eres un distrito de riego, tienes un distrito de riego para poder regar el cultivo que tienes y tienes que pagar una tasa por uso del agua. Esa tasa por uso no está articulada con las condiciones del territorio, no está articulada con estas vulnerabilidades climáticas, no necesariamente manda señales de mercado para un uso eficiente del agua. Entonces, quien hace, digamos, hace acciones de eficiencia de uso del agua, no se incentiva para que lo hagan. No hay como un descuento particular por eso. Entonces es importante que todos esos instrumentos financieros que hayan estén articulados para esa gestión integral, pero además de eso que manden esas señales de mercado que deberían enviar. Y finalmente es que como el tema del agua está tan fragmentado con tantos actores, no hay una trazabilidad y no hay una rendición de cuentas de, bueno, cómo están nuestras cuencas y ese seguimiento de la gestión con competencias muy claras. Entonces, fortalecer esos sistemas de trazabilidad es muy importante para además provocar una mejor acción de control y de hacer la verificación y el mejoramiento de la toma de decisiones pues, que se requiere. En Colombia hemos escuchado mucho sobre el riesgo de un apagón y digamos, quienes vivimos en Bogotá también recordamos el racionamiento de agua que hubo hace algunos años. ¿Cuáles son los mayores riesgos que enfrentamos en Colombia si no se implementan estas políticas públicas para cuidar y para administrar mejor el agua? Yo creo que mencionaste unos riesgos que existen, digamos, eventualmente podría llegar a pasar si bajan los embalses que tenemos para, o sea, la energía del país se mueve el 70% por el agua, ¿cierto? Por la hidrología. Entonces, pues si los embalses no están suficientemente llenos y no hay una gestión anticipada de protocolos de acción, aunque pues creo que es un sector que se intenta anticipar al respecto, pues podemos tener un riesgo de apagón. Lo mismo sucede con el abastecimiento y pues digamos estos racionamientos que tenemos que hacer para el consumo humano, sobre todo en grandes ciudades.
Entonces, pues claro, hay esos riesgos, pero pueden haber incluso riesgos mayores. Imagínate que la semana pasada tuve el privilegio de estar en Uzbekistán. En Uzbekistán, por razones climáticas, pero también por un exceso de... Intentaron desviar las dos cuencas principales que abastecían el mar de Aral, un mar interno, para cultivo de arroz. Y el 90% de la cuenca del mar se secó. O sea, es un mar que incluso tiene, pues es un desierto de arena y pues todavía hay una parte de mar muy reducido. Entonces, pues los ecosistemas sí realmente les sustraemos más de lo que pueden dar y más de su capacidad de regenerarse, pues los podemos secar. Entonces, pues eso es un riesgo, digamos, mayor. Y yo creo que la ciencia nos está diciendo que con toda esta vulnerabilidad climática, digamos, más allá de un tema, digamos, como de alarma o lo que sea, es que nosotros crecimos también con una concepción de que Colombia es un país rico en agua. Y pues sí, sí lo es. O sea, tenemos ciénagas, la Orinoquía es un humedal completo, pues la Amazonía son un montón de venitas llenas de agua, tenemos la cuenca Magdalena Cauca que atraviesa todo nuestro país, que tiene un montón de ciénagas pues, para poder regular el agua y llegar al mar. Tenemos dos mares además, somos un país, digamos, lleno de agua, somos un país 100% anfibio, pero nuestros ecosistemas nos están diciendo que no todo aguanta, ¿cierto? Entonces, pues sí, tenemos que conocer más la naturaleza de nuestro ecosistema, en qué estado está, integrar esa gestión como parte del desarrollo. Y yo creo que ese es el llamado, digamos, un poco de la ciencia ahora, es como ya no hay que pensar que el agua aguanta para todo y que es abundante hasta decir no más, sino hay que saberla gestionar y tenemos una vulnerabilidad alta. Muy interesante lo que me comentas. Aquí en Colombia en este momento estamos en época electoral y hay un candidato que está promoviendo el fracking, que ha dicho que si él llega a la presidencia, pues va a incentivar esta práctica. ¿Tú crees que sería posible desarrollar esta práctica del fracking de manera responsable sin que afecte pues el recurso potable que es el agua? Ni yo, digamos, ni TNC te podríamos contestar esa pregunta. No tengo el conocimiento, digamos, si es responsable hacerlo, pero lo que sí puedo mencionar y que he intentado, digamos, como sostener a lo largo de nuestra conversación es la importancia de tener la mejor información disponible para la toma de esas decisiones. Entonces, pues hay que tener información de las cuencas, pero también subterráneas, del subsuelo y de los acuíferos como tal, y tomar esas decisiones de la mejor manera posible. Y esa es información que, por ejemplo, en temas de acuíferos, nuestro sector privado es el que más ha aumentado con esa información. Y eso es algo que lo debe gestionar el Estado, debe conocer esa información. El sistema geológico ha intentado hacer un esfuerzo grande también de socavar esa información. Pues hay que robustecer esas fuentes para tomar las decisiones más acertadas. Y hablando de decisiones acertadas, de acuerdo a los estudios y la información que ustedes tienen, ¿qué errores no deberíamos repetir en Colombia con respecto a ese cuidado y a esas políticas públicas del agua? Bueno, pues yo creo que el error principal es que el agua, digamos, los ecosistemas se han visto por un lado, eh, y en los ecosistemas, pues Colombia tiene unas estrategias de protección, entonces tiene sus parques naturales, tiene las acciones, digamos, de otras medidas de conservación que hay, incluso, digamos, con el Plan Nacional de Biodiversidad nuevo del 2024 se abrió una ventana a reconocer los territorios de las comunidades como territorios de conservación, los territorios indígenas, las de las comunidades afrocolombianas, incluso reservas campesinas que pueden tener un rol dentro de la conservación y pues está abierta esa posibilidad para generar la regulación y reconocerlo plenamente. Y en esos portafolios de conservación el agua ha estado un poco invisibilizada. Hasta ese plan de acción de biodiversidad, Colombia se compromete a una meta de conservar al 2030 al menos el 34% de ecosistemas terrestres, marinos costeros y aguas interiores. Pero realmente en sus portafolios de conservación el agua no está tan clara, ¿no? Hay como un tramo de río cubierto en estos parques naturales, pero no con una estrategia clara de estas acciones de conservación. Entonces, yo creo que el primer
la primera forma de solucionar ese error es hay que mirar el agua y hay que mirar los ecosistemas dulceacuícolas y todos los asociados al agua, o sea, están los páramos, están muchos otros ecosistemas como sujetos de conservación. Y tenemos más de 9 sentencias que declaran a los ríos de sujetos de derecho, pero esto toca integrarlo en las políticas públicas, ¿no? Como en estrategias de conservación. Y eso se ha visto aislado de la gestión integral del recurso hídrico. Entonces, hay todas unas políticas y toda una regulación más cercana como a las dinámicas sectoriales y digamos, a los sectores que necesitan del agua para el desarrollo. Y en esta parte, el agua se ve es en función de la demanda, de la oferta y de la calidad. Y se gestiona, digamos, es en esa dinámica. Entonces, yo creo que un error que hay que superar, incluso el ministerio tiene una política de gestión del recurso hídrico, el Ministerio de Ambiente, que finaliza y que está en evaluación y está en reformulación, y el ministerio tiene una intención de integrar esos dos mundos, y creo que no sé si lo logre, digamos, con el cambio de gobierno, pero si no logra salir esto, es importante continuar con esa estrategia y es, no podemos seguir viendo el agua solamente como una oferta y demanda, porque precisamente los ecosistemas nos están diciendo, no, aquí hay un rol y es que tenemos que conservar un poco los ecosistemas, porque si no, estos servicios ecosistémicos que nos prestan se nos pueden volver en diservicios, ¿no? O sea, en una inundación que genera un montón de estragos o en una sequía extrema. Entonces hay que superar esa mirada de oferta y demanda y de entender, digamos, un poco más esas dinámicas ecosistémicas para tomar las mejores decisiones e integrar un poco como todas esas miradas. Y ya para finalizar, ¿qué sectores deberían asumir mayores compromisos en la protección de estos ecosistemas? Bueno, pues yo creo que hay unos usuarios grandes del agua y digamos, tiene que haber, digamos, como una corresponsabilidad a todos los niveles, pero pues claramente, digamos, aquí hay unos sectores que son los principales usuarios que tienen que lograr integrar como esta, no sé, esta mirada, digamos, ecosistémica dentro de su gestión y pues sin duda, digamos, el sector energía, que el sector energía paga una tasa particular, es un sector licenciado, tiene licencia ambiental, digamos, tiene unos estudios de impacto. Está el sector agricultura que no tiene esos mismos procesos, pero también paga, digamos, como una tasa por uso del agua. Y entonces aquí lo importante es que existen unas herramientas que hacen un llamado de integrar en la gestión de estos sectores el riesgo que puede causar la no integración de la naturaleza en los sectores. Entonces a esto me estoy refiriendo, por ejemplo, justo lo que estamos hablando del cambio climático. Si tenemos esta vulnerabilidad tan grande, ¿cómo se van a gestionar estos riesgos de manera anticipada para que el sector no se vea impactado? La otra es medir los impactos, o sea, para poder llevar esa corresponsabilidad a estos sectores, pues que son los principales usuarios del agua, tienen que empezar a evaluar sus impactos y a hacer esas divulgaciones para hacer esas correcciones que se requieren. Y pues finalmente, digamos, un poco lo que nos dicen como los marcos internacionales es que lo que deberíamos lograr es que en estos sectores se reconozca esa ecodependencia, o sea, esa dependencia que tiene el sector para desarrollarse de la naturaleza, que es de una u otra manera como un poco ese mensaje que he intentado mantener a lo largo de nuestra conversación y es el agua es un eje estructurante del desarrollo, ¿cierto? O sea, depende para poder yo desarrollarme como sector agricultura, como sector energético, pues necesito efectivamente el agua. Ahora hay más sectores, ¿no? O sea, sin duda nosotros como consumidores del agua tenemos que tener un uso más eficiente, hay que acelerar de manera radical el tema de saneamiento del agua. Colombia tuvo su último informe de la OECD el año, pues digamos, salió hace poco, pero la evaluación se hizo el año pasado y más o menos solamente el 18% de los municipios tienen saneamiento básico, eso no tiene ninguna razón de ser. Entonces tenemos que, por ejemplo, eso es una responsabilidad muy grande, aumentar el saneamiento, la calidad de nuestras cuencas
Y sí, yo diría que casi todos, pero digamos que ahí dije los principales: acueducto, energía y agricultura, y bueno, hasta nosotros como consumidores individuales.